Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, comentó que la Fed probablemente tenga que subir los tipos de interés más allá del 4,5% que pronostican muchos economistas. A continuación veremos el dato de inflación que se conoció durante esta semana, que ya adelantamos que no fue positivo, y es que aquí, como dice Jamie Dimon, los efectos tardan un tiempo en sentirse. Las tasas de interés más altas hacen que los préstamos, tanto para las empresas como para las personas, sean más caros, lo cual favorece el ahorro en lugar del gasto, lo que en teoría ayuda a bajar los precios. Aquí el riesgo, en la línea de lo que comentamos la semana pasada con Jeremy Siegel, es que la Fed se pase de frenada y la economía se desacelere e incluso entre en recesión. Dimon declaró que no sabe si va a ser un aterrizaje suave. Él abre las dos opciones, pero se inclina más por una recesión dura, en cuyo caso él espera que el mercado baje otro 20 o 30%. Respecto al dato concreto de tasa de inflación del mes de septiembre que conocimos esta semana, se esperaba una bajada del 8,3 al 8,1% y sin embargo se quedó únicamente en el 8,2%. Pero lo que es más preocupante es la tasa de inflación subyacente, donde en este caso subió de un 6,3 a un 6,6%. Sabemos que la tasa de inflación subyacente es la más complicada de bajar, porque tiene un componente más estructural, no tiene en cuenta ni los alimentos ni la energía. De hecho, estamos a niveles superiores a hace 6 meses. Hace 6 meses teníamos una tasa de inflación subyacente del 6,5% y ahora estamos en un 6,6%. De momento no se están notando mucho los efectos de subidas de tipos de interés, aunque tarde o temprano va a afectar, sí o sí. Esto es como un combate de boxeo. Tú le puedes estar dando golpes al adversario. De momento el mercado está encajando bastante bien estos golpes, pero va a llegar un punto en que el golpe sea tan fuerte que la economía entre en recesión y los niveles de inflación empiecen a estar más controlados. ¿Cómo encajó el mercado el dato de inflación? Lo vamos a ver a continuación. Aquí la clave, en el corto plazo, la podría dar el Dow Jones, pero empecemos a analizar el Nasdaq. Un Nasdaq que, al igual que los otros índices americanos, el jueves tuvo una sesión de menos a más. Inicialmente reaccionó con caídas al dato de inflación y sin embargo después entraron fuertes compras. No le busquéis tres pies al gato, es muy difícil operar con noticias porque tienen muchas aristas, tienen muchos puntos de vista y las explicaciones siempre suelen ser a posteriori. Técnicamente en el medio largo plazo seguimos sin ninguna novedad, haciendo máximos y mínimos decrecientes, y si le hacemos caso al bono de Dimon y el mercado cae otro 20, otro 30%, vamos a suponer que cae un 25%, nos llevaría a niveles de 8.300 aproximadamente. ¿Esto sería posible? Bueno, en bolsa no hay que descartar nada, de momento estamos en tendencia bajista y mientras la media siga en fase descendente, todo podría ocurrir. ¿Qué niveles a tener en cuenta? Bueno, yo tendría en cuenta los mínimos de esta semana, en el entorno de los 10.439. Si nos vamos al S&P 500, la situación es similar. Arrancó el jueves el mercado con un hueco bajista y a partir de ahí vinieron subidas. Aquí el primer soporte importante lo tendríamos en los 3.500 y en cuanto a resistencias, para medio y largo plazo, esta directriz que viene uniendo máximos, la media de 200 y los 4.327. Ahora nos vamos a ir al Dow Jones, que es el índice que nos podría dar más pistas, al menos en el corto plazo, de lo que podría hacer el mercado, y es que tiene niveles bastante claros. Vamos a verlos. Nivel de soporte, los 28.650, nivel de resistencia de corto plazo, los 30.455. De hecho, en caso de superar este nivel, lo vamos a ver mejor en gráfico horario, activaría una figura de rectángulo. Vamos a medirla. En caso de superar resistencia, activaría objetivo hacia la zona de los 32.050 puntos aproximadamente. Por tanto, esta semana yo estaría bastante atento al Dow Jones. Si rompe resistencia, lo más probable es que los demás índices también acompañen la probable subida de corto plazo. En caso de que pierda soporte, obviamente sería una nueva señal negativa. Nos vamos a ver ahora la situación del Russell 2000, un Russell 2000 que de momento está aguantando bien la importante zona de soporte de los 1.651 puntos, y aquí en este caso daría una señal importante para medio largo plazo en caso de superar los 2035, porque activaría figura de doble suelo. Si esto sucede, sería una señal positiva para el resto de índices y podría dar pistas de los próximos movimientos en el medio plazo. De momento, la media sigue en fase descendente, está actuando de resistencia y no tiene ningún objetivo activado. De momento, precaución, daría una primera señal positiva en caso de superar los 1.782 puntos.
De hecho, en ese caso activaría una pequeña figura de doble suelo. Por el camino tendría la resistencia de la media de 200. Eso respecto al mercado americano. Vamos a ver cómo está la situación en Europa. Como siempre, vamos a empezar por el DAX. Un DAX que marcó resistencia con la vela del viernes en el entorno de los 12.679, frenó la subida justo en este antiguo máximo anterior y a partir de ahí entraron ventas. En el medio largo plazo, pocos cambios, media de 200 en fase descendente, perdió los mínimos anuales y ahora la siguiente zona de soporte estaría en los 11.855 y en esta zona sombreada roja, en el entorno de los 11.440. Nos vamos al Eurostoxx. Un Eurostoxx que, al igual que el Dow Jones, podría dar pistas de los próximos movimientos en el mercado americano. Aquí en este caso, si supera el nivel de 3.483, activaría a su vez objetivo por doble suelo. Tiene zona de soporte en los 3.255, en caso de que supere el máximo entre estos mínimos, activaría figura alcista. En este caso el objetivo de corto plazo sería la zona de los 3.706. Ahora bien, por el camino tendría la resistencia muy importante de la media de 200 sesiones que continúa en fase descendente. Nos vamos a ver ahora la situación del índice español IBEX 35, que esta semana perdió la zona de soporte marcada ligeramente del entorno de los 7.286. Esta es una zona importante y ha marcado un nuevo mínimo en los 7.194. Daría una primera señal positiva de corto plazo si es capaz de superar los 7.710 puntos, porque además ahí activaría una especie de divergencia alcista. No es de las más claras, pero en todo caso sería un signo positivo de corto plazo. Nos vamos a ver ahora lo que hizo el FTSE inglés. Un FTSE que jugó bastante con fuego durante esta semana. De hecho, habría perdido intradía una zona muy importante de soporte, zona de los 6.809. Sin embargo, el jueves fue capaz de reaccionar al alza y cerrar por encima de este importante soporte. Ahora, en caso de que pierda los mínimos del jueves, en caso de que pierda la zona de los 6.711, confirmaría debilidad y la situación se pondría más preocupante. Nos vamos al MIB italiano, un MIB italiano que frenó la caída de momento en el entorno de los 20.200 puntos y activaría figura de doble suelo de corto plazo en caso de superar la zona de los 21.653. En este caso el objetivo sería hacia la zona de los 23.050. Por el camino también tendría la zona importante de resistencia de la media de 200 sesiones. Primera zona de soporte, por tanto, los 20.200 y después ya los 19.598, el 61,8 de esta última subida. Nos vamos al CAC francés. Un CAC que nos ha dejado resistencia en la zona de los 6.038, una zona que antes era soporte y ya previamente te actuó de resistencia. Esta sería la primera resistencia de corto plazo a superar. Primer soporte en los 5.710, los 5.634 y después ya los 5.365. Bien, nos vamos a ver ahora el gráfico del VIX, que siempre puede dar pistas de próximos movimientos en renta variable. Sabemos que cuando aumenta la volatilidad, lo más probable es que la bolsa caiga y viceversa. Cuando baja la volatilidad, normalmente viene acompañada de subidas en bolsa. Yo aquí estaría pendiente, al menos en el corto plazo, de dos niveles. El primero, los 35, que sería los máximos de esta vela con bastante cuerpo negro. Superarlo sería negativo para la renta variable y después ya como soportes estaría pendiente de los 28,54 y de la media de 200. Si bajamos el zoom, pues aquí vemos lo que venimos comentando desde hace tiempo y es que de momento no hemos visto unos grandes picos de volatilidad como sucedió en la pandemia, como sucedió con la crisis del 2018 o en crisis anteriores. Aquí si supera el nivel de los 28 o 29 podríamos tener incrementos de la volatilidad primero hacia niveles de 50 y ya si supera estos niveles se pondría la cosa más tensa. Nos vamos ahora ya al apartado de acciones. Vamos a empezar por una acción americana, Bank of America. Una acción que lo venía haciendo bien hasta que te formó aquí un doble techo, a partir de ahí caídas, primer impulso, segundo impulso, además cumplió estructura de canal alcista roto a la baja y ahora aquí tiene un nivel de soporte muy importante en esta zona. Zona del 61,8, zona de los 29,30 aproximadamente. De momento ha conseguido respetarla, de hecho la vela del jueves es bastante positiva, veremos si tiene una continuidad de las subidas y veremos si supera sobre todo este máximo, en el entorno de los 36,67, porque en ese caso activaría figura de doble suelo. Yo aquí le daría un poquito de margen porque esto pudiera convertirse en un canal lateral, pero en todo caso, en caso de superar con claridad esta zona, sería una señal bastante importante, Bank of America, porque además en ese escenario
el precio habría superado con claridad la media de 200. Nos vamos a ver ahora otra acción, en este caso una acción que me habéis pedido, Angen, una acción que lleva un par de años bastante lateral, aunque su situación en el medio-largo plazo es alcista. Tiene primera zona de soporte importante esta directriz azul y el nivel de $223. Zona de resistencia, la zona sombreada amarilla, que sería zona de máximos históricos. Nos vamos ahora a una acción que siempre hay que vigilar, nos vamos a Walt Disney, un Walt Disney que de momento ha frenado la caída en la zona de los 90,63, desde aquí ha reaccionado al menos en el corto plazo el precio, y aquí el nivel clave estaría en este máximo, un máximo en el entorno de los $126,26. En caso de ser capaz de superar esta resistencia, activaría figura de doble suelo. De momento la media baja, de momento la media está actuando de resistencia. De momento no hay que hacer nada en este valor, pero en caso de superar resistencia sería una señal muy positiva en el medio-largo plazo, sería una señal de que podríamos vigilar estrategias alcistas. De momento tocaría esperar. Nos vamos a la siguiente acción, United Health, que presentó resultados esta semana, una acción alcista en el medio-largo plazo y que últimamente se encuentra consolidando un poquito. Tiene zona de resistencia clara, este entorno de los $551, primera zona de soporte la directriz azul y los $445,5. Veremos por dónde rompe el rectángulo, de momento habría que esperar. Nos vamos a la siguiente acción, esta vez es otra petición vuestra que sería NIO, una acción que se encuentra ahora mismo en posible zona de soporte. Se encuentra en una zona de antiguos mínimos, en el entorno de los $11,75-$11,78. Aquí marcamos una zona importante de resistencia, que era la directriz roja que unía máximos, no fue capaz de superarla, al igual que tampoco fue capaz de superar la zona sombreada amarilla que también marcábamos como zona importante a batir. En caso de que pierda este soporte, obviamente sería una nueva señal negativa. En caso de que desde aquí reaccione y sea capaz de superar resistencia, activaría figura de rectángulo o de doble suelo, da igual el nombre de la figura. En caso de superar resistencia, daría una clara señal positiva. De momento, bajo mi punto de vista, poco habría que hacer aquí. Ahora nos vamos a dos acciones europeas. Vamos a empezar por Louis Vuitton, que la traigo de nuevo al canal porque podría activar un nuevo objetivo de corto plazo. Aquí vemos que la acción se frenó en el nivel de 596 euros y en caso de que supere los 652,5, activaría un nuevo objetivo de corto plazo hacia la zona de los 707, hacia la zona de estos antiguos máximos. Recordamos que tiene todavía activado objetivo por doble triple suelo hacia 796,6 y si supera los 750,6 activaría objetivo por segundo impulso hacia la zona de los 1012 aproximadamente. Presentó resultados esta semana, unos resultados bastante buenos, aquí lo vemos, con un crecimiento orgánico de ventas de un 20% respecto al trimestre del año pasado comparable, y si tenemos en cuenta el efecto de la divisa, el crecimiento aún sería mayor, de un 28%. Por tanto, acción interesante, veremos si es capaz de cumplir el objetivo de los 796,3 y si es capaz de batir esta pequeña resistencia de corto plazo. Ahora nos vamos a ver la situación de otra acción europea, ASML Holding, una acción que venía tras una fuerte tendencia alcista, y aquí cuando todo el mundo era positivo yo te decía que cuidado porque estaba activando una divergencia bajista, a partir de ahí caídas. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que habría superado la directriz bajista, pero no fue capaz de girar la media de 200 sesiones. La vela del jueves es positiva, una vela con sombra inferior que marca soporte en los mínimos de la vela de los 375,75, pero de momento la media baja, y hasta que no se gire y hasta que no forme alguna estructura clara yo me mantendría al margen. En el apartado de divisas, en el euro-dólar, poca novedad, seguimos sin poder batir la resistencia de esta directriz bajista. De hecho, aquí si trazamos una paralela, prácticamente nos saldría un canal que viene guiando este último movimiento bajista del precio. Mientras no supere la bajista, poco habría que hacer. En caso de superar la bajista, la siguiente resistencia sería la media de 200 y después ya muy importante la zona de los 10365. Respecto al petróleo Brent, ya decíamos la semana pasada que esta era una zona de soporte importante, zona de antiguos máximos, zona desde donde ha reaccionado el precio al alza. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que últimamente está desarrollando un comportamiento lateral. Veremos por dónde rompe el rectángulo porque podría dar pistas de los próximos movimientos de corto plazo. Respecto al oro, continúa corrigiendo. Ya comentamos que había perdido una zona muy importante de soporte, esta zona sombreada amarilla, y de momento haciendo máximos y mínimos decrecientes. Primera zona de soporte los 1622. Y respecto a la plata, superó esta directriz bajista
pero no fue capaz de superar esta importante zona de resistencia de la media y zona de resistencia de estos antiguos máximos. A partir de ahí, caídas fuertes. Hemos perdido el 61,8 de esta última subida y ahora tiene el primer nivel de soporte en los 17,44. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.